antes, vamos preparando el desayuno. So this means whoever wakes up first prepares the breakfast. Lo cual no significa que yo sea más consciente o tenga más sabiduría que el que se dio bien. Which doesn't mean that I am more awakened, I am more enlightened, or I know more than the one that is still sleeping. Probablemente esa persona sea mejor porque está durmiendo y está descansando más. Probably that person would be better for the time for the day because that person is resting more. So it's going to be more intelligent. Solamente que ahora sigue en un sueño, but right now still in a dream. Entonces, hacer este tipo de trabajos conscientes, como decía antes, es empezar a pensar qué ancestro voy a ser. So that's why to do the conscious work right now, as she was saying before, is what type of ancestor I'm going to become. Porque yo, si tengo más de 7 años, ya soy un ancestro. Because right now, if I have more than 7 years old, I am an ancestor. Los únicos que todavía no se consideran ancestros son aquellos que no han terminado de formar su psicología hasta los 7 años. So those who we cannot consider ancestors yet are those who have less than 7 years old because they are still forming the psychology. But once you form your psychology after 7 years old, you are an ancestor for Earth. Entonces, nosotros hoy, ¿qué hacemos? La pregunta que se van a hacer generaciones en 200 años es ¿qué hizo mi ancestro para que yo pueda estar tomando desayuno sin estar pasando la mano al despertar? So the question would be, what has been my ancestor doing 200 years ago? So I can wake up, have breakfast, and do the job without having to go through all the trauma of waking up with alarm. Y por eso es poco a poco ir dando cuenta que hacemos paso a paso una etapa más para la evolución. That's why it's very important to understand we are doing stage for evolution. Y obviamente lo pensamos así a gran escala y decimos, falta un montón de tiempo, pero si lo bajo a mi propio proyecto, me voy a dar cuenta de lo siguiente. Cada febrero es acuario. But if I download that into my own life, this is too big to think. We download it into my own projects, and I will know every February is Aquarius. Entonces tenemos unos 28, 30 días para practicar lo que es Aquarius. So we have 28, 30 days to practice what Aquarius is. Ahora empezamos. En Cáncer. Ahora estamos en Cáncer. Now we are in Cáncer. 28, 30 días de Cáncer. 28, 30 days de Cáncer. Entonces, este mes nos da una información. So this month gives us one information. El siguiente mes, Leo nos va a dar otra información. Next month, Leo will give us another information. Por eso también es importante cuando hablamos del camino del yo soy. Cada año nosotros tenemos un mes, una alineación para hacer preguntas sobre ese proyecto. So every year we have like 30 days or 12, 13 months to question ourselves about the I am, the journey. Y obviamente no es lo mismo hacer un proceso en el momento que es Acuario que en el momento que es Leo. And of course it's not the same to do a project or a process for that project during the month of Aquarius than during the month of Virgo, por ejemplo. El entorno me está entregando algo diferente. The environment is giving me something different to work.
Nosotros, por ejemplo, celebramos el fin de año en diciembre, durante Capricornio. For example, we celebrate the end of the year and the beginning of the year in Capricorn. Uno nunca le da la responsabilidad a un capricorniano de pensar en cerrar o abrir algo, porque se va a tomar con mucho dolor. So you shouldn't give this task to Capricorn. Capricorn cannot close or begin something new. Capricorn is tough for that. He will think that he failed. No es para eso. ¿Cuándo se comienzan las cosas? En Aries. When do you begin things? In Aries. ¿Sí? Igual que cuando decimos, el lunes empieza la dieta, ¿no? Jamás, los martes. ¿Sí? Los lunes es el día de la luna. La luna, adentro, sufrir, comer helado. So, it's the same thing when we understand this, like, I will start with diets on Monday. No. You always do Tuesday, because Monday is moon day. It's for the moon, so you eat ice cream that day. And you supply that day is not for beginning. Cuando empezamos a entender los ciclos reales por el camino del yo soy, empezamos a vivir el ritmo real del punto. So when we start to follow the right rhythms of time, we can actually build something real for our projects. Y nos vamos a dar cuenta cómo solsticios, equinoccios, lunaciones se relacionan a los procesos que vivimos en nuestra creación. Porque lo primero que creó el humano es la agricultura. ¿Sí? El primer proyecto es poner una semilla, seguir un animal. ¿Y qué hacen las semillas de los animales? Siguen las lunaciones, los solsticios, los equinoccios, las estaciones. So the first project that humans had was to eat. So planting, put a seed on the ground, following an animal, and the animals and plants were following moons, solstices, equinoxes, seasons. So the first project always is aligned with time. Cuando nosotros queremos hacer algo en menos tiempo, para que sea más rápido y tener mayor resultado en menos tiempo, ¿sí? Envenenamos la tierra. So when we try to do things in shorter time, faster, and solve things in short time, we poison Earth. Y no solo envenenamos en químicos, envenenamos en medio. We not only poison Earth in the physical, but in the chemistry, but also in our minds. Entonces, entender que todos los procesos tienen tiempos y para la Tierra los tiempos son muy largos, también ayuda a entender la conciencia de lo que hacemos. So to understand time and the process of time, and to acknowledge that for Earth, time is a long time, it can also help us understand the consciousness of the project. Lo podemos bajar a los 7 días de la semana, que son los chakras. We can download it to the 7 days of the week, which are the chakras. Lo podemos bajar a los 12 meses de solsticios y equinoccios del sol, o a los 13 meses de la luna. We can download it into the 7 days of the week for the chakras, the 12 months divided by solstices and equinoxes related to the sun, or the 13 months related to the moon. Podemos buscar el inicio para la gente que está en el hemisferio sur, es junio. The beginning for those who are in the southern hemisphere is June. Para los que están en el norte es abril. For those who are in the northern hemisphere is April. Perdón, septiembre. Septiembre, sorry, for the south is September. For the south is September. Entonces, fíjense que ahí no hubo ni diciembre ni enero. So there was no December nor January in that. ¿Sí? Cuando también organizamos nuestros proyectos acorde al tiempo, los proyectos funcionan como una planta
dando sus frutos en los tiempos adecuados. When we also align our projects to time, also the projects grow as a plant. Por ejemplo, el proyecto que yo hice de Yo Soy, el primer camino de Yo Soy que hice, tardé 365 días en cumplirlo. So it took me 365 days to accomplish it. Cada día sembraba una semilla. Every day I sowed a seed. Un tema que lo explicaba, el otro día lo mismo. One topic, I explained the topic, next day the same. 355 pasos, 365 steps para poder producir un fruto, to produce a fruit, que fue el Yo Soy, the was that I am. Entonces ahora estamos con el proceso, un proyecto llamado Alquimia. So now we are in the process of Alquimia, que tarda 4 años. And this process is 4 years. Cuando le dije a todos, 4 años cada día de hacer algo. So when I said the team, we have 4 years and every week something happens, it's like crazy, too much. Every day something has to be acknowledged. Y después de estos 4 vienen 12 años de proyecto. And after these 4 years, 12 years of the project. Yo tengo escrito proyectos hasta mis 87 años. I have written the steps of projects until I am 87 years old. Básicamente porque la Tierra va a seguir girando, entonces ya sé qué pasa. Basically because the Earth is always spinning, so I know what's going to happen. Simplemente hay que ordenar solsticios, equinoccios, eclipses, so I just adjust to eclipses, equinox, solstices. Y cuando tengo en cuenta todo esto y aprendo sobre esos calendarios, todo lo que yo siembre va a florecer en el momento adecuado. When I understand the timings of the earth, anything that I sow, I will collect. Una vez el proyecto por el que conocí a Harry Smith, teníamos que conseguir financiación. El propósito era, tenía 1 mes y medio para organizar un viaje alrededor del mundo a los 7 continentes, a los 5 océanos, por 52 países, para depositar una llave para abrir las puertas para una tarea de 2014. 52 llaves que poner en el plano. So the task, the purpose was, we have to open a door for 2014, so we have to work in 2012, putting keys in 52 countries, 52 keys. I had only one open house to organize the whole thing. I had no money. And it was 7 continents, and each place had a specific moment where I should be. El último, Antártida, el 15 de diciembre de 2012. The last one was Antarctica, the 21st of December 2012. Y le dije, no tengo dinero. ¿Cuál es el plan? No hay. So what is the plan? We don't have a plan. I don't know. ¿Cómo lo hacemos? I don't know. So for me, it was the certainty of information. He said something that was really, this is what I can find people who he said, 4 hours me talking. and he said, how would I advise this man? How would you say, no, right person? He was, don't worry. You know, I really like you, but don't worry, because if the universe wants me to do this act, it will happen. Yeah. I know. Creo que se tiene que pasar y ya I know I have to do this. I know I have to do it, so the universe will do it. But the only thing that we need is a structure for when that happens. You know, we have to open a bank account, we have to open a structure, we have to do this. We didn't have Instagram, TikTok, nothing like back then. No WhatsApp, no había WhatsApp, no había Instagram, no había TikTok, nada, no tenía nada.
I'm not even a debit card or anything. I didn't know what a bank was. Entonces, bueno, empezaron a hacer el trabajo. We had a lot of tuvimos muchas dudas de trabajar. Pero, sí. Hubo que... la frase es no, el universo no prepara a los elegidos, no elige los preparados, prepara a los elegidos. The universe doesn't choose the ones that are ready or the nodes. It chooses to prepare those who are chosen. Y en lo que iba a decir del recurso en cuestión de tiempo, so what I wanted to say about the resources, creo que fue, no me acuerdo si fue a Charlie, I think it was a lawyer that I was talking about this. La conversación era, bueno, pero no lo podemos hacer en otro momento, o sea, con más preparación, ¿no? Para hablar sobre el tema de los visados y todo ese tipo de cosas. Y le dije, y me acuerdo que le dije, hace 12.000 años que vengo preparando esto. So I was talking to the lawyer, of course, and the lawyer was like, cannot we like delay it and do it in another moment so we can prepare, I don't know, like visas and insurance and all these kind of things and do it? And I said to him, listen, I didn't prepare myself for 12,000 years to do this. Y tiene que ser este año, and it has to be this year. Y empieza el 7 de febrero, and it begins February 7th. No puedo retrasarlo, I cannot delay. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? El ciclo del que yo voy a hablar era un ciclo de 12.000 años. So the cycle that I was talking about is 2,000 years cycle. 12,000 years cycle. Entonces, para mí, parte del proyecto había sido el hundimiento de la Atlántida, la fundación de Roma. So part of the project in my head was the flood of Atlantis, the founding of Rome, the building of the pyramids, like all of that is part of the project. Imagínense contárselo a la ciudad financiera y al abogado. Imagine telling this to the lawyer and they had no idea about this. But they didn't know like it's weird. It was trust. ¿Quién fue el que dijo, mira, si el 21 de diciembre estás en la Antártida, yo te sigo hasta el fin del tiempo? No, eso no da nadie eso. God comes and said, if the 21st of December you accomplish to be in Antarctica, I will follow you forever. And we did. Entonces, esto de los siglos, también es interesante saber que muchas de las personas que son parte de un proyecto no necesariamente son parte de los que están trabajando, sino que son parte de otros ciclos que se cruzan y por eso hay que tener confianza en que cada uno va a aparecer en el momento adecuado. So, also, it's very important to know that related to cycles, that certain people are part of the project that are not in the structure that we created, but they match because of the cycle of the project has been bigger or longer. Y a eso digo también, en ese mismo mes, a mí me invitan a comer con un armenio, un argentino armenio, mucho dinero.
So, for some reason, I was invited to eat with an Armenian. Una sacada. Me invita a comer con un millonario armenio. So, I'm sure you invite me to eat with, to have a lunch with a millionaire in Argentina who is also Armenian. Para mí Armenia tiene un símbolo muy importante, por eso acepto también, porque Armenia es el punto donde la conciencia de la soberanía del planeta se activa en época clásica de estos milenios. So 2,000 years ago, Armenia is very important in history because it's the place where the consciousness of the planet was activated. Esta persona, yo fui a contarle el proyecto también y a decirle, necesito hacer esto, necesito ir a 52 países a hablar con piedras. So I told this person that I knew he wasn't part of the mission, I need help to go to 50 countries to speak with stones. Obviamente, millonario, escuchando eso, dice, of course, immediately listen to that, is like, no. Tengo un médico amigo, te. ¿Ah? Tengo un médico amigo para que te. Tengo un médico amigo. I have a doctor for you. Pero en ese mismo mes, en esa misma conversación, la respuesta que bajó en ese momento no tenía que ver con es que quiero que necesito hacer este proyecto. La respuesta fue al revés, fue hacia el pasado, fue hacia su cultura, hacia el plan que su cultura había establecido hace 1000 años. So what I gave him was an explanation of what his own culture has decided thousands of years ago about what we're doing today. Y en cierta forma, como no fui a pedirle dinero, sino a recordarle el plan de su cultura, recordó también por qué me tenía que ayudar. So I didn't ask him like I need your money. I remind him what was the plan of his culture in all of this. So why he was there to help me. Esa persona apareció solo para esa misión. Después nunca más. So that person was there that year for that mission, to accomplish his part of the mission. Pero nunca formó parte del círculo. He never formed part of the circle. Pero su tiempo encajó con mi tiempo, but his time encoded with my time. Por eso, a veces cuando queremos forzar algo que pase, tiene que pasar sí o sí, y las cosas no se dan, es porque, como en la naturaleza, hay plantas y frutos que necesitan un proceso más largo para llegar al resultado. So that's why sometimes when we want a project to happen, which is our own, sometimes it doesn't happen because the other fruits or the other plants have different levels or different times to combine. Y tal vez después combinan, dan su fruto y desaparecen. So they combine, give the fruits and disappear. Entonces por eso también lo que hablaba hoy de destrucción y creación. So what I was talking about destruction and creation. Es un proceso constante de aparición, desaparición, creación y destrucción. It's a constant process of destruction, creation, appearing, disappearing. Pero si yo me alineo con mi tiempo correcto, todo lo que necesita aparecer en el tiempo justo va apareciendo. But if I align with my own time, my own right time, everything that has to match in the right moment, it will show up. Esto obviamente requiere práctica, años. So of course this requires practice in years to understand this. Pero se empieza por reconocer cuál es el tiempo de cada uno. But it begins by recognizing what is the timing of each one. Así que cualquier cosa que estemos tratando de llegar, lo que tenemos que buscar es qué calendario, qué tiempos son los que se alinean con nuestro ritmo real. That's why I invite you to also research and look for every project you have,
with what calendar, with what timing it balances with your rhythm. Culturalmente, nosotros tenemos siempre esta discusión con Karina. Que Karina me dice, pero el jueves, no lo podemos hacer el sábado. So, since many years, every time that we try to organize something, I say, it has to be on Thursday. And she says, but it's Thursday, can we do it on Saturday so people can come? Huh? We always have this discussion. Y yo siempre digo, no, es el jueves. O sea, es como, ¿eh? The meetings, maybe a meeting for the business is like, it has to be on a Torah day. A Torah day is a specific moment after a cycle of 10 or 13 days in calendar that balances the rest of the week. Okay, so I was like, and the Torah day is noon Sunday. All the team noon Sunday, we all meet online or whatever. So everyone were like a little bit pissed. Sunday noon is terrible for us, but we try to follow it. ¿Por qué? Porque también hay muchas es como decir, va a llover el jueves, pero en realidad el paraguas no llueve el sábado. So it's basically like saying, on Thursday it's going to rain, but I will bring the umbrella on Saturday. so it's kind of like that. Para mí es como, tiene que ser ese día, el paraguas no va a ser. So for me, my head is like, the umbrella has to be in the day that it's going to rain. Not the day that is comfortable for people. So that's that in my head. Ahora, por ejemplo, la última discusión solsticio, el domingo de guerra, el solar en Colombia, el sitio, y tiene llegar a 700 personas. So last January, for example, it was solstice, was the second day of presidential elections in Colombia, which is like they can't get even. So they have to convince me. They have to convince me to do it the day before because it was at night. I'm like, okay. Yeah. We did it gathering, the military came also. Yeah. Of course.